Nosotros nos sumamos a esa cobertura de Voto 24 desde la sede del Tribunal Electoral, un lugar álgido en donde todo el pueblo panameño sabe la responsabilidad que hay entre sus hombros, encima de sus hombros de estos tres hombres que nos acompañan aquí, a cuales les agradecemos enormemente esa gentileza de habernos recibido en casa para hablar del tema que a todos nos ocupa, que son las elecciones generales de 2024. Bienvenidos Alfredo Junca, presidente, al magistrado Eduardo Valdés Escoferi y Luis Guerra. Queremos entrar hablando de un tema que ha estado rondando en torno a la transparencia del Tribunal Electoral y que tiene que ver precisamente con ese proceso de la recolección de firmas que culmina el próximo 31 de julio y en donde han habido muchas denuncias de diferentes tipos. Y hasta la fecha aún no se conoce ni nombre ni sanción de aquellos que hayan cometido de manera fraudulenta esa obtención de las firmas que superan las miles. Yania, ese es el punto más importante de las innovaciones que ha logrado el Tribunal Electoral. Estamos hablando de casi 1.6 millones de firmas, cuando en el mismo periodo, en 2018, se habían recogido solamente 320.000, 5 veces más. Así que la tecnología con las distintas opciones, con validación biométrica, ha dado una satisfacción que más allá de las expectativas de cualquiera. Estamos hablando de 1.665 candidatos que fueron autorizados, ya han quedado por ahora en 1.328 y los involucrados en ese examen, no de firmas fraudulentas, sino de examen del video del app para determinar si se había cumplido con los requisitos de que saliera el rostro de la persona claramente que le daba el apoyo y si salía el nombre de la persona que le estaba dando el respaldo. Estamos hablando de solo 298 precandidatos de esos 1.665 y que tenían en revisión 40 y tantos mil firmas que representaron cerca del 16% de las 280 y tantos mil firmas que se habían registrado y que se hizo la revisión con dirección de auditoría interna, la UTP que validó todo el sistema y es el 30 de julio, porque con la última ley 356 de este año se ganó un día, porque todo estaba para el mismo día. Así que pedimos un día más para por el día 31 darle la cifra de lo que cada uno, de los que finalmente terminen, porque todavía pueden renunciar. Todos los días hay renuncia. Cada uno de los 1.300 y tantos ha recogido en firma. Pero no sabemos todavía si hubo dolo o no hubo dolo. Adicional a eso, Yenia, te podemos decir lo siguiente. Del mundo de precandidatos, hay precandidatos que tienen muy pocas firmas que le fueron anuladas. Pero si el Tribunal Electoral toma la decisión de sacar un primer nombre de un precandidato con muy pocas firmas, a ese es el que le van a caer inmediatamente diciendo que ese candidato o candidata era el que estaba de forma fraudulenta obteniendo firmas. Lo que ha procurado el tribunal es que una vez que tengamos en firme todos los candidatos que están en esta situación, hacer una sola lista de publicación, porque pensamos que no es justo decir, bueno, fulano de tal tenía 50 firmas fraudulentas o mal obtenidas a través del app. Y dentro de 15 días vamos a decir, pero fulano de tal tenía 9.000 firmas, por ejemplo. Pero el golpe se lo recibió al que publicamos primero. Entonces, ¿por qué no hemos sacado la lista final? Porque tenemos en apelación algunos precandidatos que apelaron algunas firmas que ellos consideran que son válidas y el Dirección de Organización Electoral considera que fueron obtenidas no conforme al decreto. Por eso no hemos sacado la lista final, porque queremos que todos estén en igual de condiciones para hacer una sola publicación y que la ciudadanía pueda ver desde el que obtuvo más hasta el que obtuvo menos y hacer un solo juzgamiento, escrutinio público de allá. Entiendo perfectamente eso, pero yo creo que en casa todos queremos saber y tenemos también el derecho de saber si ese candidato que estaba corriendo por una postulación independiente, que estaba haciendo su trabajo en la calle, que tenía un discurso que iba muy acorde con las nuevas necesidades de nuestra nación y del ejercicio democrático,
ha sido un fraude y estaba engañando a las personas y su discurso no se sustenta. ¿Qué sucede si uno de esas personas queda entre los tres? No, porque eso ya es cuestión de día de que se resuelvan los recursos y hacer la publicación. Antes del 31 vamos a saberlo. Por supuesto, muchísimo antes del 31. Antes del fin de mes de mayo, eso estará publicado. Maravilloso. Hablemos de la vulnerabilidad del sistema. Precisamente todo lo que sucedió con la app genera dudas en torno a la transparencia y también la capacidad que hay dentro del Tribunal Electoral para poder combatir todo lo que viene. Tenemos abiertamente la inteligencia artificial, que ya incluso uno de sus creadores o los que trabajó en generar todo esto ha dicho el gran riesgo que hay. ¿Hay capacidad en el Tribunal Electoral después de que hemos visto esto con la app? Por supuesto que la hay. Nosotros estamos trabajando en la institución, aprendiendo cada día. Quizá la jurisdicción electoral es una de las pocas en donde después de cada elección vamos de vuelta a la mesa de trabajo, modificamos el código, aprendemos las lecciones de los procesos pasados y imprimimos correctivos. En estos momentos, en vista de las cosas que han ido sucediendo, cómo se han desarrollado los eventos, nosotros y no estamos escatimando esfuerzos en solicitar el apoyo de diversas instancias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Obviamente, me comprenderás si no te digo cuáles son las medidas de seguridad con exactitud. Claro, se entiende. Porque no voy a en este juego de baraja no voy a bajar mis cartas. Pero lo que sí te puedo asegurar y le puedo asegurar a la ciudadanía es que nosotros en este momento tenemos mejores oportunidades de las que teníamos en las elecciones pasadas. ¿Por qué? Porque hemos invertido en tecnología, pero no solamente en tecnología al servicio del ciudadano, sino en capas de seguridad y de auditoría para poder tener transparencia y sobre todo rendición de cuentas. Esas capas de seguridad, quiero quedarme ahí unos segundos más. ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas hubo intentos de hackear las elecciones. Estas capas de seguridad, ¿dónde van a estar puestos todos sus focos? En todo lo que va a estar sucediendo en las redes, en todo lo que es el cuidado del voto, en lo que va a salir y va a estar publicado en línea, ¿en qué? Mira, Yenia, hay una cosa que es triste en este mundo en el que vivimos ahora, y es cuando haces las cosas bien, pero de todas formas te salen mal. ¿Y sabes por qué es eso? Porque nos estamos enfrentando en este momento al reto más grande de nuestra sociedad, que es no solamente la inteligencia artificial, sino el advenimiento de las nuevas tecnologías, los medios digitales. Todos los días tenemos nosotros una nueva invención, todos los días hay un nuevo medio, todos los días hay una nueva forma de darle la vuelta a la legislación. Entonces esto es como un juego del gato y el ratón. Todos los días se generan nuevas maneras de hacer las cosas, todos los días nosotros tenemos que encontrar maneras de poder contrarrestar esos efectos. Y en eso es lo que nos estamos invirtiendo nosotros, no solamente en capacitación, sino en nuevo personal, sino que también en el apoyo que estamos recibiendo de los operadores de redes sociales a nivel internacional y de algunas empresas que trabajan hombro con nosotros en hacer de este proceso uno mucho más seguro. Hablemos exactamente de eso, de esa maquinaria, de ese personal, de ese incremento en ese gran brazo para poder fiscalizar todos esos cambios que se hicieron al Código Electoral, que no solamente habla de materia de redes sociales, sino que también habla de publicidad, habla de topes. ¿Cómo se ha incrementado la fuerza para fiscalizar? Es muy bonito que me hables de eso, porque es algo que no todas las personas entienden y que en este momento es lo que más nos preguntan, es lo que más recibimos los magistrados en nuestros celulares. Todos los días recibimos de diversos actores chats donde nos dicen, oye, mira esto, aquí están violando la veda, o aquí alguien está haciendo inversión de dinero estatal en la campaña. ¿Ya ustedes vieron eso? Obviamente nosotros tenemos un centro de monitoreo y esta es la parte que le ha dado el giro a este proceso electoral, porque se tiende a pensar que, no, es que si sale en redes sociales tiene que ver con la veda. No es así. Porque, y te voy a poner el ejemplo de los carnavales. En carnavales hubo personas que utilizaron
material publicitario durante el evento del carnaval. Y alguien va a decir, sí, pero yo soy libre de colocar eso en las redes si no lo estoy pautando y no es propaganda. Sí, es cierto, tú puedes colocarlo en las redes, pero yo tengo un equipo de monitoreo que está viendo lo que colocaste en las redes, y si el tribunal está viendo que dentro de eso se está violando alguna otra norma que no tiene nada que ver con redes, pero se está violando otra norma, el centro de monitoreo tiene que hacer el reporte, y ese reporte va a la instancia que le corresponde resolver o investigar. Yo creo que voy a quedarme con este tema para que me aclaren, porque en las elecciones pasadas, pues todo el mundo sabe que mucha gente, pues influencers, personalidades, utilizaban sus redes sociales para promocionar al candidato que quisiera. Eso es una libertad que cada uno tenía. Pero ahora hay un cambio en donde esa acción, si tiene una retribución, si hay un pago o si después de las elecciones aparece que la persona ha sido nombrada por decir algo por ese candidato, esto entra dentro de esa línea de lo que ya no se puede hacer. Muy cierto. El concepto predominante es giro habitual de negocios. Si yo tengo un internauta que tiene un giro habitual de negocios, es decir, hablar de productos, hablar de personas, es mi negocio, yo debo determinar si se trata de una gestión comercial o se trata del libre ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque inclusive aquellas personas que tienen negocios en redes sociales tienen derecho a expresar su opinión. Pero si esa opinión viene acompañada de un intercambio comercial, dos cosas pueden pasar. Primero, que no lo reportes, ¿verdad? Y en el caso en que no lo reportes, es muy probable que el tribunal les va a estar tocando la puerta simplemente para que no lo aclaren. Y lo hicimos en las elecciones pasadas con muchos influencers. Se les pide una declaración jurada, es decir, usted, bajo la gravedad del juramento, usted simplemente me dice que su intervención es simplemente expresión de su libertad, es decir, una opinión, que no se trata de un intercambio comercial. Eso queda allí. Sin embargo, si luego, más adelante, porque nosotros tenemos una dirección de fiscalización del financiamiento político. No termina el proceso entonces. No termina. Eso queda allí en pausa. Pero si más adelante a mí en una triangulación de auditoría me sale la huella del dinero, porque siempre sale, la huella del dinero, y queda para allá, no solamente estaríamos en presencia de una falta electoral, sino de un delito también. Y eso va para la fiscalía. Entonces esto hay que marcarlo alto y claro para que la gente sepa. No hay nada de malo, no hay nada de malo en el intercambio comercial. Pero yo necesito que me lo digan. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar esa cuenta para que fiscalización entonces sume lo que cuesta eso a los topes de campaña. Y eso es lo que nosotros vamos a estar con el aprendizaje que hemos tenido de otras jurisdicciones. Te pongo un ejemplo, México. En México, para poder contabilizar lo que gastan algunos candidatos en su campaña, utilizan drones, los sobrevuelan, se hacen conteos. Nosotros estamos trabajando con redes sociales y yo veo, y todos caen en lo mismo, no pueden evitar subir un video. Pero créanme que yo tengo funcionarios contando en ese video qué es lo que hay. Y vamos viendo. Y si yo veo, aquí hay 200 suéteres y tú no me has declarado 200 suéteres, yo voy a buscar una cosa que se llama la matriz de gastos. Fue un proyecto que iniciamos en la elección pasada y lo hemos continuado para esta porque salió buenísimo, que es simplemente tasar cuánto vale en la plaza pública un producto. Se lo tasamos y se lo ponemos entonces en la cuenta de gastos para el tope. Ojo, ¿cuál es la sanción cuando se pasa el tope? Hay una multa. Y además hay causales de nulidad de la proclamación. Así que, por haber declarado falsamente. Ojo con eso. Entonces, vamos a repetirlo alto y claro nuevamente, porque hay causales entonces de que todo el esfuerzo que se hizo quede en absolutamente nada. Hay el artículo 145 del decreto 29 que norma de la reforma electoral, intenta ir incluso a la yugular de la corrupción, porque se ha establecido que no se podrán recibir donaciones de personas naturales o jurídicas que sean contratistas del Estado
o concesionarios. Vamos a hablar un poquito de este tema porque también este punto ha puesto en aprietos al Tribunal Electoral porque se han dado investigaciones en donde todo el mundo las conoce, en donde expresidentes están siendo procesados por recibir dinero precisamente de concesionarios. ¿Quieren tomar? Repíteme la pregunta. Es un cambio importante. ¿Cómo van a hacer? Sí, bueno, son 3 cambios que se añadieron a las prohibiciones en materia de donación. El que tú has mencionado, que directa o indirectamente cualquier persona natural o jurídica que sea contratista del Estado o concesionario de servicio público, que es una de las 3, las otras son las congregaciones religiosas. Luego vienen las condenas en firme con sentencia ejecutoriada de un lavado de dinero, tala de árboles, minería ilegal, toda una serie de delitos que van a impedir que personas que estén en estas condiciones puedan hacer donaciones a partidos o a candidatos, incluyendo la etapa de precandidato que estamos ahora. Esto salió de la última reforma, parte de las innovaciones que estamos haciendo. Y los primeros auditores de este tipo de comportamiento ilegal son los que están enfrentados los unos con los otros, porque ellos se siguen los gastos para poder ponerle una denuncia que pueda llevar eventualmente a una nulidad de su proclamación. ¿Hasta dónde llega el brazo del Tribunal Electoral? Porque sabemos, como usted decía, bueno, siempre hay una huella que deja el dinero, pero sabemos que se utilizan caminos largos para poder precisamente recibir dinero de concesionarios o de personas que le brindan servicio al Estado a cambio después de algún beneficio en cuanto a sus negocios. ¿Hasta dónde llega el brazo del Tribunal Electoral para poder fiscalizar esto auténticamente y que no sea como algo hipotético o algo romántico que se está diciendo, como que dice para asustar? ¿Realmente tienen la capacidad de llegar hasta el final? Te lo voy a poner de esta manera, Yenia. Primero, no te voy a bajar las cartas, no te voy a decir los métodos que tenemos, pero me voy a limitar a decir lo siguiente. Tenemos más y mejores métodos de los que teníamos en la elección pasada. Es decir, que vamos a utilizar la tecnología como no se había utilizado antes, precisamente para comprobar este tipo de actos. Obviamente, se respeta el debido proceso. Hay que seguir los canales adecuados que prescribe la ley, precisamente interponiendo las denuncias, dándole el derecho a la defensa al candidato. Y tratando de que siempre se respeten, que siempre se respeten los derechos y el debido proceso. Entonces, vamos a llegar lejos, vamos a llegar mucho más lejos que en cualquier otro proceso electoral que hayamos tenido antes en la historia del país. Tenemos los medios, los tenemos. Y es muy importante, yo quería acotar a lo que decía mi colega el magistrado Valdés con respecto a las sanciones. Mi mensaje sería para los precandidatos, porque esto va para las primarias también, porque lo que se dice de la general, se dice de la primaria, es decir, esas normas son aplicables acá. Entonces, aquellos que tienen algún chance de poder lograr la victoria, no empañen su proceso a través de la utilización de dinero por debajo de la mesa. Tienen un tope de campaña, respeten ese tope, porque si vulneran el tope, son candidatos precisamente a que se les impugne por esto, que es una causal de nulidad. Estamos hablando de que puede una carrera política prominente y prometedora puede terminar precisamente por el desorden a la hora de utilizar los fondos de campaña. Esa es la advertencia. Y también Jenny, perdón, sí. Todos los informes de ingresos y gastos son publicados en la página web. ¿Para qué? Para que los adversarios de ese precandidato y luego candidato, si es que llega a esa etapa, puedan examinar las cuentas y hacer las denuncias correspondientes. Así es que la auditoría esa que te dije de precandidato contra precandidato, de candidato contra candidato, es uno de los controles más efectivos que hay. Las elecciones pasadas, realmente esas sanciones
¿Hubo sanciones? ¿Cuántas sanciones hubo? ¿Cuál fue el balance? Usted dice que para estas elecciones están en mejor capacidad para poder fiscalizar, pero el balance de las elecciones pasadas en cuanto a sanciones y faltas producto de estos atentados contra los comicios electorales, ¿a cuánto ascendieron? Si tienen una cifra para ver si hay realmente una certeza del castigo. ¿Hubo alguien que quedó preso? A nivel de la justicia penal electoral, estamos hablando de casi 700 condenas de delito electoral, incluyendo doble voto. La mayor cantidad, lamentablemente, siempre es cambio doloso de residencia, donde los instigadores, que son los precandidatos y candidatos, instigan a personas humildes a que cambien su residencia para hacerle un favor, normalmente a cambio de algún estímulo. Pero hay 3 cambios, ahí está, como dije, hay sentencias de prisión que luego han sido convertidas en días multa. Hay 45 casos de esos que tú mencionabas de falsificación de firmas en el proceso pasado, que finalmente llegaron a cumplir todas las trámites para poder ser condenados. Así que estás hablando de un volumen tan grande como se ha podido, que va creciendo cada 5 años. Entonces, efectivamente, no es una promesa, sino que hay factores que te determinan que sí se está castigando. ¿Cuál fue el número que mencionaste? ¿700? No, casi 700, 682 por ahí. Muy bien. Yo te voy a dar otro número ahora. En la justicia administrativa, más de 900 casos de retiro de valla exitosos con multas aplicadas. Es decir, nosotros, yo espero, porque uno siempre espera que la gente aprenda. O sea, yo espero tener menos esta vez, no porque no los pueda agarrar, sino porque están cumpliendo con la norma. En caso de expedientes digitales, que son los más difíciles, nosotros tenemos 150 condenas efectivas por transgresiones a la norma electoral en medios digitales. Entonces, fue nuestro debut y fue un debut exitoso, al punto de que Panamá al día de hoy es referente en el plano electoral en medios digitales. Nuestro centro de estudios y monitoreo digital le da servicios inclusive a otros países en sus procesos electorales como observadores electorales y como método de apoyo para poder darle seguimiento al proceso. Me quedé con las ganas de saber la cifra de la cantidad de gente que está detrás. Adicional en lo que usted acaba de mencionar y que los señores magistrados le han respondido, para fortalecer eso, recientemente se acaba de crear otro juzgado administrativo que son los encargados de ver las faltas y contravenciones, porque el volumen va a ser sobre los jueces administrativos, no tanto sobre los jueces penales electorales. Y si llega mucha carga jurídica en materia de falta y contravenciones, los magistrados no descartamos la creación de un nuevo juzgado para darle la celeridad necesaria a los procesos administrativos de carácter electoral. O sea que cabe en el camino algún decreto si ustedes ven que el asunto por supuesto que sí. está flojo por algún lado. Vamos sobre la marcha con la capacidad que tenemos. Exactamente. Pero hay algo más, Yanni, permíteme. En materia de redes, un dato que fue publicado en el informe a la Nación de las elecciones pasadas, la unidad digital desarticuló a 2.500 call centers. En nuestra primera experiencia, 2.500. ¿Cómo lo hicimos? En colaboración con las plataformas. Aplicaban, por un lado, las mismas reglas que ellos tienen para que sus usuarios les exijan la desarticulación o el cierre de la cuenta, o bien resoluciones del tribunal donde ordenábamos el cierre de una determinada cuenta o de un determinado call center. Me quedé con el tema de los jueces. ¿Qué pasa con la Fiscalía Electoral? ¿Qué pasa con la Fiscalía Electoral? Ajá. Bueno, conforme a la Constitución y la ley, ellos son los responsables de la investigación de los delitos penales electorales. Hasta ahí. Pero la celeridad no es como el denominador o lo que lo está marcando en este momento. Es un tema de la Fiscalía Electoral y ellos tienen sus propios tiempos. ¿Esos propios tiempos no les afecta a ustedes en todo este ejercicio ellos normalmente que están tratando deben de procurar cumplir en los tiempos y remitir la carpetilla, ya sea a los jueces penales electorales o a los jueces de carácter administrativo. ¿Se han cumplido con los tiempos? Sí cumplen.
si se hace o no se hace una buena investigación, no entramos en esos detalles en este momento. Pero sí cumplen con los tiempos porque es un tema de ley. ¿Puedo preguntarte algo de vuelta? No. No me pregunte qué yo pienso. Ahora me toca preguntar. Yo te voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Quién cuenta los votos en las elecciones? Bueno, ustedes. No. Ah, la fiscalía no. No. Bien, es una pregunta retórica. Y empiezo por esa porque es bien sencilla. ¿Quién cuenta los votos? La primera respuesta es la que me diste. El Tribunal Electoral. No, el Tribunal Electoral no cuenta los votos. ¿Qué significa? La Junta de Escrutinio Claro, cuenta los votos. Pero a ver. El pueblo panameño. Claro, La el Junta de pueblo Escrutinio, panameño sí, cuenta los pero- votos. Lo que quiero decirte con esto es que hay mucha tela que cortar en el tribunal, en materia electoral en este momento. Y quizá una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros es el tema de capacitación. La capacitación en este proceso electoral va a tomar un papel preponderante para nosotros, porque, y ahora voy a saltar al tema de la Fiscalía. Muchas personas tienden a confundir el rol de la Fiscalía Electoral con el rol del Tribunal Electoral. Entonces, cada cosa que la Fiscalía hace bien, nos las acreditan a nosotros. Cada cosa que hacen mal, También. nos las acreditan también a nosotros. Entonces, constitucionalmente hay una diferencia entre la Fiscalía y el Tribunal. Entonces, nosotros aspiramos a, en este proceso electoral, hacer tener una experiencia de docencia electoral máxima. Y nos estamos preparando ahora mismo a través de la tecnología para poder capacitar no solamente a los actores primarios del proceso electoral, que son los candidatos, los miembros de mesa, los partidos políticos, sino a todo aquel que desee conocer el proceso a través de la tecnología con cursos asincrónicos, para que puedan tomarlo, y certificados por el tribunal, para poder entonces darle al ciudadano las herramientas necesarias para que pueda discernir a la hora de escuchar comentarios en redes sociales o inclusive ver noticias en medios convencionales. Hablemos acerca de la tecnología asistida, el voto electrónico y el voto adelantado. ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes están dentro de ese rango de personas que pueden hacer ese voto adelantado? Y también la seguridad que hay en torno a esos votos. En algunas otras regiones del mundo han dicho que los votos adelantados pues han cambiado rumbo de elecciones. Mucho en duda, nada se ha aprobado. Sin embargo, sabemos que siempre los fantasmas estos nos llegan acá y existe el miedo de qué pueda pasar con esos votos adelantados. Bueno, mira, el tema del REVA del voto adelantado, lejos de que debe ser un fantasma para la sociedad panameña, deben verlo con agrado, toda vez que aquellos ciudadanos panameños que por algún motivo, ya sea de una discapacidad, sea producto de su trabajo, que tengan que realizar el día de las elecciones, previamente puedan emitir ese voto. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la discapacidad no es necesario decir quiénes, pero los médicos puede que el 5 de mayo de 2024 estén de turno y como ciudadanos panameños tienen derecho a emitir ese voto, pero estando en una clínica, estando en un hospital no lo van a poder hacer. Los miembros de la fuerza pública, imagínate lo de Senafrón, todos trabajan en Darién y en la frontera, pero son de diferentes puntos del país, que previamente la ley le permita a través de este mecanismo poder registrarse y emitir ese voto. Los bomberos, nosotros los magistrados, la fiscalía, El Ministerio Público. los que estén en una situación que por algún motivo el día de las elecciones no, de eso se trata. Y no es el volumen de votos tampoco que consideremos que puede hacer variar o no variar un resultado. Lo del voto en el extranjero, bueno, ya no es la primera vez que se implementa. Claro, ya está en práctica. Igual se registran y tiene toda la seguridad. Los partidos políticos tienen sus observadores en esta cajilla donde se deposita el voto. Así que ahí no debe haber ningún tipo de fantasma. Muy por el contrario, debemos abrazar las cosas que son para mejorar el proceso y que le permita al ciudadano poder ejercer ese sagrado derecho del sufragio. En otros países no está el voto adelantado, está el voto en casa, que el mismo día de las elecciones, funcionarios del ente electoral se apersonan a la residencia donde está la persona encamada y registran el voto. Bueno, ese es el mecanismo que ellos han ido hacia allá.
nosotros por algo tenemos que empezar. Y como esto, cada elección, como usted mencionó, ya han mencionado los magistrados, cada elección trae sus propias aristas. Al futuro tal vez ya no haremos el REVA, tal vez haremos el voto en casa y así sucesivamente. El mundo político es algo cambiante de manera permanente y las innovaciones son precisamente eso. Cada proceso electoral irlo innovando con aspectos, con cosas que la ciudadanía vea que no solamente estamos pensando en el ciudadano común y corriente que por sus propios medios puede llegar a un centro de votación, sino pensamos en aquel ciudadano que no tiene igualdad de condiciones para poder apersonarse. Me quedan 4 minutos, quiero hacerle 2 preguntas. Una en torno a, se ha firmado ya el pacto ético digital, está por venir el pacto ético electoral, el entusiasmo del Tribunal Electoral de que las cosas se hagan bien, de que todos los panameños se sumen precisamente a este trabajo de respaldo, porque es una responsabilidad compartida, no les corresponde solamente a ustedes, sino a cada panameño también custodiar y velar por la democracia. ¿Cuál es el principal reto para el Tribunal Electoral en estas elecciones? Bien, para mí es muy fácil darte esa respuesta. El principal reto para el tribunal en este momento es la lucha en contra de la desinformación. Desinformación que no se queda solamente en medios digitales, sino que desinformación que también permea hacia medios convencionales. Muchas veces por desconocimiento de las personas, de los interpelados en una entrevista o en algunos otros casos de manera maliciosa. Para nosotros combatir la desinformación, como lo dicen muchos estudios, solamente se puede lograr a través de más información. Es por ello que para este proceso electoral una de las innovaciones que estamos trayendo es un portal de verificación, cosa de que tanto los comunicadores sociales como el público en general tenga un lugar a donde recurrir para tener la versión oficial de los hechos que se están dando durante el proceso electoral. Y dependiendo de cómo nos vaya con eso, y va a estar a cargo de periodistas de la institución que van a estar todos los días buscando toda la información que encuentren en internet y redes sociales o en medios convencionales, que esté sesgada o que califique como desinformación, para luego darle todas las herramientas al público para poder entender el fenómeno, entender de qué se está hablando de una manera correcta, porque para nosotros las decisiones informadas son parte de la democracia. Y Jenny, permíteme complementar, ese no es el reto solo de este tribunal, de todos los organismos electorales en el mundo que tienen que prepararse adecuadamente para poder enfrentar los ataques de desinformación. La ventaja que tenemos nosotros es que vamos bastante paso más que muchos de nuestros colegas en América Latina. Magistrado Valdés, 7 elecciones en democracia. ¿Será esta la última? ¿En qué se ha quedado corto los actores en este proceso por cuidar de la democracia, según su juicio? Definitivamente es la última. No hay ninguna duda. No habrá sorpresas en ese sentido. Yo creo que una de las cosas que como país debemos estar orgullosos frente a lo que ha ocurrido en el resto del mundo es haber logrado la institucionalización del proceso de reforma, a tal grado que es un mandato en el Código Electoral cada 5 años crear una comisión de reforma y durante un año aprender de la experiencia de la última elección y ver cómo podemos seguir convenciendo al órgano legislativo que nos apruebe los temas que no nos aprobó en la última. Eso se ha logrado en 30 años y el sistema actual no tiene nada que ver con lo que recibimos en el año 90. Bueno, agradezco enormemente el tiempo que nos han regalado, la docencia que nos han dado también y el reto que hay para, como dijimos, todos los panameños de cuidar de este proceso electoral. No está solamente en manos de ustedes, está en manos de cada uno de nosotros. Así que gracias por participar con nosotros en Voto 24. Hacemos una pausa.